En una Jerusalén antigua, cuando los muros de la ciudad brillaban bajo la luz del sol y los valles cercanos se llenaban del murmullo de los ríos, vivió un hombre cuya sabiduría se convirtió en leyenda, no solo por sus palabras, sino por la manera en que observó la vida y entendió los misterios que la rodean. Era hijo del rey David, y desde su juventud mostró una curiosidad insaciable por comprender los secretos del mundo, por hallar un sentido que trascendiera la riqueza, el poder y el placer. Sus días se llenaron de esplendor, palacios, oro, joyas, festines, música y conocimiento. Conocía a los hombres poderosos, escuchaba los consejos de los sabios, y aún así, en la profundidad de su espíritu, sentía un vacío que ningún lujo podía llenar. Observaba la ciudad con atención, contemplando a los mercaderes en los mercados, a los artesanos que moldeaban la arcilla y el metal, a los campesinos que labraban la tierra con manos callosas y corazones resilientes. Comprendió que todos los hombres comparten un destino común, la vida es breve, y la muerte inevitable. Los sabios mueren como los necios, los ricos dejan atrás su tesoro, y los poderosos desaparecen como la sombra que se desvanece al atardecer. Con cada descubrimiento sentía que la vida humana, por sí sola, era efímera y vana, y que la verdadera sabiduría no estaba en los bienes terrenales, sino en la manera en que se vive con conciencia y con fe. Los relatos de aquel tiempo narran cómo enseñaba a quienes se acercaban a escucharlo. Sus palabras no eran discursos vacíos ni abstracciones teóricas, eran observaciones nacidas del contacto con la vida misma, de los días de alegría y las noches de soledad. Contaba historias de comerciantes que perdieron sus riquezas en un instante, y de cómo algunos se desesperaron mientras otros hallaron consuelo en la oración y la generosidad. Hablaba de mujeres que, enfrentando enfermedades que consumían su cuerpo y penas que desgarraban su espíritu, encontraban fuerzas para criar a sus hijos, enseñarles bondad y fe, y nunca dejar que la amargura los dominara. Narraba cómo jóvenes, atrapados en la desesperanza y en los errores, podían levantarse cuando aprendían a confiar en la providencia divina. Cada relato estaba lleno de enseñanzas, cada experiencia se convertía en una lección sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de vivir con propósito. Su mirada no se limitaba al hombre, sino que también se dirigía a la naturaleza que lo rodeaba. Observar los cielos, los ciclos de la luna y el sol, las estaciones que traían lluvia y sequía, le reveló que todo en el mundo tiene su tiempo y su orden. Comprendió que hay un momento para nacer y otro para morir, un tiempo para sembrar y otro para cosechar, un tiempo para llorar y otro para reír. Estas verdades, aparentemente simples, se convirtieron en pilares de su enseñanza. La paciencia, la aceptación y la conciencia de los ritmos de la vida son esenciales para vivir con sabiduría. El hombre conocido como Eclesiastés también se dedicó a la reflexión sobre los placeres y la riqueza. Observó que quienes se afanan en acumular bienes, en buscar fama o en disfrutar de lujos, a menudo olvidan la esencia de la vida. Una fortuna perdida puede generar desesperación, un honor efímero puede desaparecer en un instante. Sin embargo, aquellos que encuentran alegría en la gratitud, en la fe y en el servicio a los demás, descubren una paz que no se desvanece con el tiempo. Contaba historias de un mercader que, habiendo perdido todo en un invierno cruel, decidió compartir lo que le quedaba con los necesitados. A través de su generosidad y oración diaria, halló serenidad y propósito. Relataba también a una madre enferma que, a pesar del dolor, enseñaba a sus hijos sobre la importancia de la fe, la paciencia y la esperanza, y en sus actos silenciosos mostraba que los tesoros más valiosos no se guardan en cofres ni se compran con oro, sino que se encuentran en el corazón y en las acciones desinteresadas. Además, comprendió que la sabiduría verdadera no reside solo en la observación o en la reflexión, sino también en la conexión con Dios. Enseñaba que todo esfuerzo humano sin la guía del Altísimo es vacío, que todo placer sin gratitud se convierte en efímero, y que la muerte iguala a todos los hombres sin distinción. Por eso, su enseñanza más profunda fue que temer a Dios y cumplir sus mandamientos es la clave para vivir una vida plena y significativa. Sus palabras se convirtieron en oración y meditación para quienes buscaban consuelo, ofreciendo un camino para enfrentar la incertidumbre, la tristeza y la alegría con la misma serenidad y fortaleza. Durante largos días y noches, la gente acudía a él buscando consejo, buscando alivio para sus penas y guía para sus decisiones. Algunos llegaban con corazones cargados de culpa, otros con sueños truncados por la adversidad. Todos escuchaban atentamente cómo narraba historias de hombres y mujeres que habían enfrentado desafíos semejantes, y cómo, mediante la fe, la gratitud y la acción justa, habían hallado sentido en medio del caos. Así, su vida y sus enseñanzas se convirtieron en un faro, mostrando que la existencia humana, aunque limitada y frágil, puede ser luminosa y rica cuando se vive con propósito y se confía en lo eterno. Y aún hoy,
Los ecos de sus palabras resuenan entre quienes buscan respuestas, que la riqueza y la fama son pasajeras, que la juventud se desvanece, que los placeres se convierten en recuerdos, y que la vida encuentra su verdadero valor en la fe, la bondad y la obediencia a Dios. Sus enseñanzas siguen siendo un recordatorio constante de que la vida es un camino de aprendizaje y que la verdadera sabiduría consiste en reconocer lo efímero, abrazar lo eterno y vivir cada momento con gratitud, amor y rectitud. En los días en que Jerusalén brillaba bajo el sol y la ciudad se llenaba del bullicio de los mercados y los talleres, el hombre conocido como Eclesiastés caminaba entre la gente con mirada serena y observadora. No era un hombre común, su corazón estaba lleno de preguntas que la riqueza, el poder y el conocimiento humano no podían responder por completo. Observaba a los jóvenes que se afanaban en construir sueños, a los ancianos que miraban el pasado con nostalgia, a los hombres y mujeres que luchaban por sobrevivir en la incertidumbre de la vida diaria. Comprendió que cada ser humano enfrenta su propia lucha, y que la brevedad de la existencia exige atención, reflexión y fe. Los cronistas de aquel tiempo relatan que enseñaba a través de historias y ejemplos. Hablaba de un campesino que pasaba jornadas enteras bajo el sol, labrando la tierra con sudor y paciencia, y de cómo su trabajo parecía vano ante la constante amenaza de la sequía y las plagas. Sin embargo, el campesino encontraba alegría en la cosecha, en la compañía de su familia, y en la certeza de que su esfuerzo, aunque pequeño, formaba parte del plan de Dios. A través de esta historia, Eclesiastés enseñaba que el valor de la vida no se mide por la abundancia de bienes materiales, sino por la constancia del corazón, la gratitud y la fe en lo divino. Contaba también la historia de un comerciante que había acumulado grandes riquezas, joyas y propiedades, y que al perderlo todo en un invierno cruel, descubrió la verdadera esencia de su existencia. En lugar de rendirse a la desesperación, decidió compartir lo que quedaba con los más necesitados, orar cada día y cultivar la paciencia. Sus actos de generosidad se convirtieron en un ejemplo vivo de la enseñanza de Eclesiastés, que la verdadera riqueza reside en la fe, en la bondad y en el amor compartido, no en los tesoros que el tiempo puede arrebatar. A menudo, Eclesiastés meditaba sobre los ciclos de la naturaleza. Observaba cómo el sol nacía y se ocultaba, cómo la luna marcaba el tiempo, cómo las estaciones traían lluvias y sequías, vida y muerte. Cada fenómeno natural le ofrecía lecciones profundas, que todo tiene su tiempo, que nada es eterno y que aceptar los ritmos de la vida con humildad es la base de la verdadera sabiduría. Enseñaba que hay un momento para nacer y un momento para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, y que la vida encuentra su sentido cuando se vive en armonía con estas leyes divinas. Muchos acudían al buscando guía para enfrentar sus penas y decisiones. Entre ellos había jóvenes perdidos en el error, ancianos cargados de recuerdos dolorosos, y mujeres y hombres que enfrentaban enfermedades o injusticias. Eclesiastés les ofrecía palabras de consuelo, relatando historias de personas que, ante la adversidad, habían hallado fortaleza en la oración, la fe y la acción justa. Recordaba a una mujer que, enferma de cuerpo y agotada por el dolor, se levantaba cada mañana para cuidar de sus hijos y enseñarles sobre la importancia de la gratitud y la bondad. Su ejemplo enseñaba que incluso en la adversidad más profunda, la vida puede ser significativa y luminosa si se mantiene la conexión con Dios. En su enseñanza más profunda, Eclesiastés señalaba que los placeres y la riqueza del mundo son pasajeros. Observó cómo la juventud se desvanece, cómo el poder y la fama son efímeros, y cómo la muerte iguala a todos los hombres sin distinción. Por eso, su mensaje central fue que temer a Dios y cumplir sus mandamientos da sentido a cada instante. Sus palabras se convirtieron en oraciones y meditaciones para quienes buscaban guía. Señor, enséñanos a valorar lo que es eterno, a vivir con rectitud, a encontrar alegría en la gratitud y en el servicio a los demás, y a no dejarnos cegar por lo efímero. Los días pasaban y Eclesiastés seguía observando, aprendiendo y enseñando. Se dice que llegó a comprender que la verdadera sabiduría consiste en discernir lo que es pasajero de lo que es eterno, en reconocer la fragilidad humana y la grandeza de lo divino. Contaba historias de amistades que sobrevivían a la adversidad, de amores que persistían incluso en medio del dolor, de actos de bondad que cambiaban la vida de quienes lo recibían. Cada enseñanza estaba entrelazada con una oración o reflexión, recordando que la vida, aunque breve, puede ser plena cuando se vive con fe, amor y rectitud. El eco de sus palabras trascendió su tiempo. A quienes escuchaban, les mostraba que la vida no se mide por la acumulación de riquezas ni por los placeres momentáneos, sino por la manera en que se enfrentan las dificultades, se valoran los momentos y se cultiva la relación con Dios. Narraba testimonios de hombres que, tras perderlo todo, encontraron sentido ayudando a otros, y de mujeres que, a pesar de la enfermedad,
mantenían la esperanza y transmitían fe a sus hijos. Cada historia reforzaba su mensaje: todo en el mundo es vanidad si se busca sin Dios, pero la vida encuentra su propósito y plenitud en la obediencia, la gratitud y la devoción. Así, la figura de Eclesiastés se convirtió en un símbolo de sabiduría y reflexión, recordando a las generaciones futuras que la vida es un viaje de aprendizaje, que cada experiencia tiene un significado y que la verdadera riqueza reside en la fe, en la bondad y en la perseverancia. Su legado continúa inspirando a quienes buscan comprender el sentido de la existencia y vivir con propósito, ofreciendo un faro de luz para quienes enfrentan la incertidumbre, la tristeza y la alegría, y mostrando que, incluso en la fugacidad de los días, es posible hallar paz, consuelo y plenitud. A medida que los años pasaban, la fama de Eclesiastés crecía, no por su riqueza ni por su poder, sino por la profundidad de su pensamiento y la claridad de sus enseñanzas. La gente acudía a él de todas partes, trayendo sus preocupaciones, sus dudas y sus penas. Algunos llegaban angustiados por la pérdida de un ser querido, otros confundidos por decisiones importantes en sus vidas, y muchos más buscaban comprensión en un mundo que parecía carecer de sentido. Eclesiastés escuchaba con paciencia, observando la tristeza y la esperanza, el miedo y la fe, y respondía con historias que iluminaban la mente y reconfortaban el corazón. Narraba el ejemplo de un joven que, tras perder su hogar y sus pertenencias en un incendio, se refugió en la desesperanza. Sin embargo, siguiendo las enseñanzas del sabio, comenzó a orar cada día, a ayudar a los vecinos que también habían sufrido, y a encontrar alegría en los pequeños actos de bondad. Con el tiempo, aquel joven reconstruyó su vida, no solo con bienes materiales, sino con sabiduría y gratitud. Eclesiastés enseñaba que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la capacidad de vivir con propósito y en la habilidad de transformar la adversidad en oportunidad para crecer. La relación de Eclesiastés con la naturaleza también fue fuente de profundas enseñanzas. Observaba el flujo de los ríos, el crecimiento de los árboles, la aparición y desaparición de las flores, y veía en cada ciclo una metáfora de la vida humana. Comprendía que todo tiene su tiempo, que nada puede forzarse ni apresurarse. Decía que la paciencia es una virtud esencial, que aceptar los ritmos de la vida permite al hombre vivir con serenidad y evitar la desesperación. Cada estación traía lecciones: la primavera enseñaba esperanza, el verano enseñaba abundancia y esfuerzo, el otoño recordaba la transición y la preparación, y el invierno mostraba la quietud, la reflexión y la aceptación del descanso que llega incluso al más fuerte de los hombres. Entre las lecciones más repetidas por Eclesiastés estaba la de la humildad y la gratitud. Contaba historias de reyes y campesinos, de hombres sabios y de aquellos considerados necios por la sociedad, y como todos, sin excepción, enfrentaban la misma verdad: la vida es finita y el tiempo es limitado. Enseñaba que quien reconoce la fragilidad de su existencia y agradece cada día que se le concede, incluso en medio de las dificultades, encuentra un consuelo que ningún tesoro material puede ofrecer. Sus palabras no eran solo enseñanza, sino oración, guía para quienes buscaban orientación y esperanza. Se dice que sus reflexiones sobre la muerte eran particularmente profundas. Observaba cómo los hombres temían a lo inevitable, cómo algunos huían de la realidad de su mortalidad y cómo otros se aferraban a placeres pasajeros para distraerse del miedo. Eclesiastés enseñaba que la muerte, lejos de ser un final aterrador, es una parte natural del ciclo de la vida. Animaba a los hombres y mujeres a vivir plenamente cada día, a amar con intensidad, a practicar la justicia, a cultivar la sabiduría y a servir a los demás, recordándoles que la manera en que se vive tiene un significado eterno más allá del tiempo que nos es dado en la tierra. Sus enseñanzas sobre la amistad y la comunidad eran igualmente importantes. Contaba historias de vecinos que compartían sus bienes y su tiempo, de amigos que permanecían leales en tiempos de dificultad, y de cómo estas relaciones fortalecen el espíritu humano. Enseñaba que la riqueza material puede desaparecer, la fama puede desvanecerse, pero los vínculos sinceros y la bondad perduran, ofreciendo apoyo, consuelo y alegría incluso en los momentos más oscuros. La comunidad, decía Eclesiastés, es un reflejo de la armonía divina cuando se vive con respeto, amor y justicia. Entre sus oraciones más conocidas estaba aquella que recordaba a todos la necesidad de mantener la fe en Dios en cada circunstancia: Señor, enséñanos a vivir con humildad, a reconocer la brevedad de nuestra existencia, a encontrar alegría en la gratitud, a no dejarnos cegar por lo efímero y a cultivar la bondad y la justicia en todo lo que hacemos. Que nuestras manos sean instrumentos de tu amor y nuestros corazones reflejos de tu sabiduría. Estas palabras se repetían en hogares y templos, y quienes las recitaban hallaban consuelo y guía. Con el tiempo, la figura de Eclesiastés se convirtió en un símbolo de la búsqueda de sentido,
de la reflexión profunda y de la devoción consciente. Sus enseñanzas sobre la riqueza, la pobreza, la muerte, la justicia, la amistad, la familia y la espiritualidad se entrelazaban para ofrecer una visión completa de la vida humana. Enseñaba que todo es vanidad si se busca sin Dios, pero que la verdadera riqueza y felicidad se encuentran en la obediencia, la gratitud y la fe. Sus historias y reflexiones continuaban inspirando a generaciones, recordando a todos que la vida, aunque breve y frágil, puede ser plena y luminosa si se vive con propósito, amor y rectitud. Con el paso de los años, la figura de Eclesiastés se convirtió en un faro de sabiduría y guía para todos los que buscaban comprender la vida. Su mirada penetrante no solo veía el mundo tal como era, sino también cómo podría ser vivido con propósito, fe y amor. En cada ciudad y aldea donde sus palabras llegaban, hombres y mujeres encontraban consuelo y dirección, y muchos comenzaron a vivir de acuerdo con los principios que él enseñaba: gratitud, humildad, justicia, generosidad y fe en lo eterno. Se narran historias de familias que, siguiendo sus enseñanzas, aprendieron a valorar cada momento. Un hombre que antes se obsesionaba con acumular riquezas descubrió la paz al compartir sus bienes con los necesitados y al dedicarse a la oración diaria. Una mujer que enfrentaba la enfermedad y la soledad halló fortaleza al cuidar de su comunidad y enseñar a los niños la importancia de la fe y la bondad. Jóvenes que habían perdido la esperanza encontraron en sus palabras la fuerza para levantarse y reconstruir su vida, entendiendo que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en poder, sino en la capacidad de vivir rectamente, servir a los demás y mantener el corazón firme en la fe. Eclesiastés también enseñó sobre la felicidad y la plenitud. A menudo explicaba que la alegría no se encuentra en la abundancia material ni en los placeres pasajeros, sino en la aceptación de la vida tal como es, en la conciencia de los ritmos del tiempo y en la conexión con Dios. Observaba los ciclos de la naturaleza, la siembra y la cosecha, el nacimiento y la muerte, la luz y la oscuridad, y comprendía que cada estación tiene su lección. Enseñaba que quienes viven en armonía con estos ciclos, valorando la gratitud y practicando la humildad, alcanzan un estado de paz que supera cualquier riqueza o fama. Sus oraciones eran extensas y profundas, reflejo de su comprensión de la vida y de Dios. Solía decir: Señor, enséñanos a caminar por la vida con sabiduría, a discernir lo que es pasajero de lo que es eterno, a cultivar el amor, la justicia y la humildad, a encontrar alegría en la gratitud y fortaleza en la adversidad, y a reconocer que nuestra existencia es un hilo en el gran tapiz de tu creación. Estas palabras, repetidas y meditadas, se convirtieron en guía para generaciones enteras, y en ellas hallaban paz aquellos que enfrentaban la incertidumbre, la pérdida o la desesperanza. Los testimonios que surgieron de su enseñanza eran innumerables. Hombres y mujeres que habían vivido vidas llenas de dificultades encontraron sentido al practicar la generosidad, al valorar los lazos de amistad y familia, y al confiar en la providencia divina. Historias de comunidades enteras se transformaban cuando sus habitantes aplicaban las lecciones de Eclesiastés, cultivaban la paciencia, ayudaban a los más débiles, trabajaban con diligencia y compartían sus frutos, entendiendo que la felicidad auténtica y la paz interior no dependen de lo que se posee, sino de cómo se vive. Incluso la muerte, que muchos temían, dejó de ser motivo de desesperanza. Eclesiastés enseñaba que aceptar la finitud de la vida no es resignación, sino sabiduría. Cada día debía ser vivido con atención, amor y propósito, reconociendo que la existencia es un regalo y que cada acción, cada palabra, cada pensamiento, tiene repercusiones más allá de lo visible. Enseñaba que quien vive así no teme a la muerte, porque comprende que lo eterno no se mide por los años que se caminan en la tierra, sino por la rectitud del corazón, la bondad de las acciones y la fe que se mantiene firme hasta el último aliento. Finalmente, Eclesiastés dejó un legado que trascendió su tiempo, la enseñanza de que todo es vanidad sin Dios, pero que la vida encuentra sentido cuando se temen y cumplen sus mandamientos, cuando se vive con gratitud, justicia y amor, y cuando se busca la verdad con corazón sincero. Sus palabras resonaron en templos, hogares y corazones, guiando a generaciones enteras a vivir con propósito, a valorar lo efímero sin perder la conexión con lo eterno, y a encontrar en la fe y en la bondad el verdadero significado de la existencia. Así concluye la historia de Eclesiastés, el hombre que recorrió los palacios y las calles, que contempló la riqueza y la pobreza, la alegría y la tristeza, y que enseñó a todos que la vida es un camino de aprendizaje, reflexión y fe. Su ejemplo permanece como un faro para quienes buscan sentido en medio de la fugacidad del tiempo, recordando que la verdadera sabiduría consiste en vivir con rectitud, cultivar la bondad, honrar a Dios y encontrar paz en cada instante. Quienes escuchan su voz hoy pueden aprender que la vida, aunque breve y frágil, puede ser plena, luminosa y eterna cuando se camina con propósito, amor y devoción.